Raúl es un hombre homosexual que murió hace varias décadas ya y yo estoy aquí y sigo hablando de él. ¿Conocen a Raúl? Tal vez lo conozcan mejor como Copí. Así le decía a su madre, así le decía a su abuela, así le llamamos Copí. Voy a presentarles a Raúl. Aquí está Raúl. Raúl de Monte Botana, mejor conocido como Copí. Escritor, actor, director, dramaturgo, homosexual, travesti, argentino, francés, latinoamericano, europeo. Copí es tantas cosas como este aro de bordado. Y dirán ustedes, ¿por qué bordado? ¿Por qué un hombre borda a otro hombre? Porque todas las posibilidades están abiertas. Vamos a seguir con la labor. Con la labor de bordado. Pero es que bordar es de mariquitas. Soy un mariquita. Me gusta bordar. Para el día de hoy, he querido compartir con ustedes un tema que es importante cuando hablamos de Copí. Para los que no conocen tanto a Raúl, es muy conocido en los estudios de la literatura latinoamericana por su expresividad. Era más allá de un autor. Lo recordamos por su irreverencia, por su transgresión, por el hecho de vestirse como mujer y sentirse mujer en Loretta Strong. Pero a veces olvidamos que las primeras dramaturgias de Copí eran mucho más austeras, mucho más discretas. Y si pensamos que es un hombre que empieza a producir bien a las mitades del siglo XX, creo que este origen discreto tiene todo el sentido. Finalmente, pues, tenía el privilegio de que sus padres eran diplomáticos. Tenía tal vez el privilegio de que pudo criarse fuera de América Latina. Pero eso no lo hace menos ni lo hace más. Eso es uno de los tantos casos que es importante no olvidar. Por eso vamos a hablar hoy de Raúl. Vamos hoy a pensar de Copí. La obra de la que yo les quiero hablar se llama Lamento por el ángel, un ángel para la señora Lisca, de 1957. El año es importante porque estamos hablando bien de la mitad del siglo XX. Disculpen que por cuestiones de COVID me tenga que quitar el cubrebocas, pero necesito enlazar la aguja. Ahorita me chanqueo y todo demás, no hay ningún problema. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué no hablar del homosexual o la imposibilidad de expresarse? ¿Por qué no hablar de Loretta Strong? ¿Por qué no hablar del refri? Porque en Lamento por el ángel hay una figura de la que quiero hablar. Una figura de la que creo que todos tenemos un conocido, tenemos un familiar, o tal vez nosotros mismos estuvimos en esa figura. Estoy hablando del armario. Si me lo permiten, voy a comenzar. Para el día de hoy, la lectura que haremos del armario es a partir de la epistemología del armario, el libro de Ib Kosovsky, en el que me voy a basar en algunas cosas para hablar de este fenómeno. Lo primero que tengo que decir es que la libertad de la que ahora gozamos, esta libertad en la que yo, como hombre latinoamericano, homosexual, queer, he podido andar de la mano con mis parejas, no solamente en este país, sino en otros como en Brasil o en Argentina, o incluso en mi propio México, que es machista y patriarcal como la chingada, y perdón por la expresión como más mexicana, es por ellos. Es por todos esos hombres y todas esas mujeres que en algún momento de su vida tuvieron que callar,
Tuve que acallar lo que acalla también el personaje de Copí. Esa herencia, esa libertad que es heredada es lo que debemos disfrutar, agradecer y perpetuar. Ahora, es importante hablar del mundo cultural. El mundo cultural es importante porque nos habla de nosotros mismos. Y para lo que vamos a hacer acerca del armario, es importante pensar en que el mundo cultural también es importante para la definición de la homoheterosexualidad, que es el punto que vamos a partir. En primer momento, partiendo de Kossovsky, tenemos que hablar de la visión minorizadora y la visión generalizadora de la homosexualidad, ¿no? Es decir, este discurso de que la homosexualidad es un tema menor, de que la población es poca identificable. Somos tan pocos identificables que yo hice un viaje de 11 horas para llegar aquí. Esa visión es heteronormante, es discriminatoria. Y es lo primero que tenemos que dejar de lado, ¿no? Ahora bien, siguiendo con el discurso de esta investigadora, la sexualidad es un conocimiento en sí mismo y por otros conocimientos se ha visto históricamente subyugada, ¿no? Y ella nos hace pensar que es importante hablar de ella porque es un conocimiento no solamente válido en sí mismo, sino que transforma otros conocimientos, como puede ser la cultura, la política, la economía y demás, ¿no? Creo que sí se está observando el borrado, creo que sí. Bueno, después de esto, tengo que hablar del silencio, porque es algo que voy a retomar muchísimo cuando hable ya de la obra. El silencio es el iniciador, el perpetuador y el caracterizante del armario. Es decir, si tú eres una mujer y amas a otra mujer, el armario te exige que te calles. Igual, si eres un hombre que hablas a otro hombre. Lo inicia, lo perpetúa y quienes han estado en ese momento de armario, en esa situación de armario, saben que el silencio es corrosivo. En algún momento el silencio va a terminar. Y si la salida es voluntaria, puede ser que sea potenciador, puede ser que sea liberador. Pero como vamos más a ver más adelante con Alfredo, el protagonista de la obra de Copí que quiero compartir con ustedes, esa salida de armario no representó nada positivo. ¿Por qué? Porque el silencio va de la mano con la ignorancia. La ignorancia de otros conocimientos que uno principal o uno hegemónico va a callar, ¿no? En el caso de las definiciones de género, de las definiciones sexuales, lo que se va a asumir en la ignorancia son todas esas experiencias que no son normativas, que no son patriarcales. Es decir, la ignorancia de esta heteronormatividad se va a volver un régimen de verdad. Es decir, para el pensamiento occidental como hegemónico. Nuestras experiencias de vida son las que tienen que ser calladas, ignoradas y olvidadas. Y así es como llegamos a las relaciones del armario. Es muy interesante trabajar con Kossovsky este tema, porque ella nos va a decir que las relaciones del armario se basan en dicotomías, como muchas otras cuestiones culturales, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones del armario? Adentro y afuera, secreto y revelación, conocimiento e ignorancia, privado público, masculino femenino, mayoría minoría, disciplina terrorismo, lo canónico y lo no canónico.
Hasta este momento estamos pasando por la parte de arriba del armario, pero tenemos que seguir bordándolo o desbordándolo, si se es posible. Una de las herramientas que comenta esta investigadora que tiene este poder heteronormativo patriarcal es el del pánico homosexual, ¿no? Es decir, esta defensa machista, estrategia machista de defensa heteronormada en que el odio hacia el hombre homosexual, que por supuesto también estamos hablando de experiencias lésbicas, también es dentro de ese margen, pero pensando en la obra y en Copí, pues vamos a pensar en el hombre homosexual, ¿no? En la homosexualidad de varones de la época. Este odio hacia el hombre homosexual, hacia nosotros como personas, como colectivo, pues se ha institucionalizado a lo largo de los años, ¿no? Tanto es así que pues existe el mecanismo del armario, es decir, todas las sociedades occidentales pueden reconocer el armario como una de las posibilidades que existen del ser homosexual, ¿no? Que es otro de los puntos a los que quiero llegar. Es decir, siendo un homosexual para una sociedad heteromachista, heteronormante, solamente hay de dos. O vives dentro del armario o sales de él. Y las salidas no siempre son agradables. Por ello es que vamos a pensar que el estudio del armario es el estudio de un deseo que sigue sectorado por una caracterización de público-privado, marginal, central. Es decir, podemos aceptar que todos tenemos deseo, pero lo que esa sociedad no va a aceptar es que tu objeto de deseo sea el mismo que tú representas, que tú eres. Por lo tanto, identificarse como gay supone buena voluntad y autoridad autodeterminativa, ¿no? Poder decir yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Pero el armario es precisamente ese mecanismo que viene y rompe esa posibilidad de autodeterminación. Finalmente, las determinaciones o definiciones de homo-heterosexualidad son construcciones occidentales, modernas y burguesas. Estoy todavía en el pensamiento de Kossovsky y me parece que es adecuado pensarlo de esta forma, ¿no? Finalmente, si tenemos una estructura social, también tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que todo es una construcción. Por ahí dicen que el amor es una construcción burguesa, el armario también lo es. La sexualidad también lo es. Por lo tanto, vamos a tener como una visión de dos proyectos del pensamiento occidental sobre la homosexualidad. Una en la que se puede glamorizar. Por ejemplo, si pensamos en toda esta historia de la pedagogía griega, en que no solamente eran relaciones pedagógicas, sino también pederastas de deseo entre hombres, o una denegación total y absoluta. ¿Por qué tiene que ser dos? Yo me pregunto mientras termino de hacer este bordado. Finalmente, la salida del armario supone que se crea un desconocimiento que va a cuestionar el estatuto de verdad de la heterosexualidad como único eje sexual válido. Es decir, cuando uno sale del armario, según esta teórica, se crea un momento de desconocimiento en el que este único conocimiento de tienes que ser heterosexual se va a cuestionar. Y en parte ese es el poder que tenemos en la revelación del secreto, ¿no? Ahora, revelar el secreto es un acto de cognición. Es decir, ya hablé un poco de los mecanismos que funcionan dentro del armario, ¿no? Es decir, del silencio, de la ignorancia, de la presión, del chantaje heterosexista. Pero cuando decides revelar el secreto, además de que supone buena fe y la autodeterminación, también tiene que ver con la creación de un acto de cognición.
Es importante pensar esto, ¿no? Porque a veces pensamos que la sexualidad simplemente es una parte más de nuestras vidas, pero también es conocimiento y ese conocimiento es importante también. Ahora bien, ya para comenzar a hablar de la obra, lo primero que tengo que comentar sobre El lamento por el ángel, la obra de Copí que me interesa para este momento, es que es la historia de un muchacho llamado Alfredo, que vive en Luján con sus padres. Luján es una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, que se caracteriza porque en algún momento fue considerado la capital religiosa del país. Y una de las tantas instituciones que han perpetuado el armario es la iglesia. Este muchacho tiene una relación con Julio, que es su amigo, su compañero de estudios y su amante. La madre de Julio los encuentra, revela el secreto. Julio, unos días después de que discute con Alfredo por la revelación de la madre, bueno, por la sacada del armario violenta de la madre, Julio decide suicidarse en el río de Luján. Y Alfredo se siente culpable por ello. Y después va a vivir a Buenos Aires, capital, donde intenta tener una nueva vida lejos de este mundo, ¿no? De este mundo de ese homosexual. Y en la pensión conoce a Susana, que es la hija de la señora Lisca, la dueña de la pensión. Alfredo, se mantiene siempre en el texto de Copí como un hombre misterioso. Las pocas veces que lo vemos hablando con otros personajes, está distraído, está ensimismado. Y es muy interesante cómo en las acotaciones de la obra, el dramaturgo lo coloca de espaldas al público. Lo coloca de espaldas al público en su habitación, solitario. Es una imagen que, a mi lectura, puede muy bien representar el armario. Es decir, una de las herramientas que yo utilicé para este estudio es ese modelo actancial. Es decir, observar cómo el personaje, como un actante, es decir, como una representación de un tipo, de acción, de un tipo de persona, se desarrolla en la obra de teatro, ¿no? Y me pude dar cuenta que este actante, que este personaje, Alfredo, bien puede representar a esa persona dentro del armario, ¿no? Y una parte importante del modelo actancial que yo lo tomo basado en el manual de García Barrientos, que es un teórico de teatro de aquí de España. El manual se llama Cómo se cuenta una obra de teatro. En ese manual, él trabaja esta herramienta a partir de Greimas, ¿no? Y una parte importante del esquema actancial es el eje del deseo. Es decir, el protagonista, el personaje, el actante, representado por el personaje, tiene que decir algo. Es decir, empieza en un estado inicial, su viaje en el texto, y debe terminar en algún lugar, porque desea algo. En el caso de Alfredo, su deseo se puede ver de dos formas. Su eje de deseo como público y un eje de deseo privado. ¿Cuál es el eje del deseo público de Alfredo? Hacerse una vida en Buenos Aires, salir de esa mala pasada que fue Luján. Conoce a Susana y si bien nunca le da atención a Susana porque ella no le atrae, después de que en una redada policial lo atrapan en el baño de un cine teniendo relaciones con otros hombres, él decide que Susana es la forma de mantenerse con vida, de mantenerse vivo en esta sociedad. Su eje del deseo podría ser que fuera Susana, pero solamente para convivir, para no ser asesinado, para no ser aniquilado por un sistema opresor, machista o heteronormativo. El verdadero eje del deseo que yo observo en Alfredo tiene que ver con la realización del deseo homosexual. Y en el texto no se dramatiza. En el texto lo único que se dice
es que Alfredo sale de noche. Y por ahí dicen que la noche es la mejor amiga de la bohemia. Y Alfredo vive de esa forma su deseo homosexual, en la clandestinidad. Y la música. Otra de las herramientas que utilicé para el estudio fue la caracterización, es decir, observar cómo está construido el personaje, porque el personaje es un constructo. Así como esto es un constructo, el personaje también lo es. Copí decidió que su personaje iba a ser muy tímido, que su personaje iba a ser un hombre atormentado, que su personaje iba a ser un hombre que va a tener un cambio a lo largo del texto. Al inicio se nos dice de Alfredo que es un hombre joven, que es un hombre joven, que es un hombre apuesto, tanto así que una chica cualquiera, en una ciudad cualquiera de Argentina, digamos la capital, nomás porque sí, se enamora de él. Sin embargo, esta caracterización física va a cambiar. Después de la redada de la que les estaba comentando, Alfredo se va a ver descuidado, deteriorado, angustiado. Ese atractivo que tenía al inicio del texto se va a acabar con la salida del armario. Aunque en realidad no sé si llamarlo salida porque fue sacado a empujones por la fuerza policial y por el escándalo mediático. Inmediatamente después, en el último acto del texto, Copí decide empezar de nuevo la obra diciéndonos que Alfredo fue detenido y su nombre fue defenestrado en todos los diarios de Argentina, en todos los diarios de la capital. Y regresa así a la pensión a pedirle perdón a Susana. A pedirle perdón, pero yo no creo que sea solamente a Susana. Creo que le intenta pedir perdón al sistema heteronormativo. ¿Por qué pidas perdón, Alfredo? ¿Por qué pidas perdón si eres el que te destruye? Yo le diría si pudiera escucharme. También otra de las herramientas que utilicé fueron las dicciones dramáticas. Es decir, observar cómo los propios personajes hablan de la fábula del texto, de sus caracterizaciones. Y finalmente Alfredo es un personaje que no habla demasiado. Finalmente Copí lo hizo tímido. Pero cuando tiene que hablar, lo hace a partir de la desesperación. Al inicio del texto, cuando se entrevista con la señora Lisca, que recién llega a Buenos Aires de Luján, habla muy poco y lo que le dice ella es que pues lo ve raro, que lo ve como indeciso, que si le pasa alguna cosa, y le dicen que es tímido. Y él solamente dice que sí, que es tímido. Pero después del periodicazo, esa timidez se convierte en angustia, se convierte en una necesidad de misericordia, de compasión. Finalmente los armarios existen, ¿no? Y Alfredo vivió ese armario que Copí le dibujó, que yo ahora estoy bordando. En sus dicciones, que son pocas, esas son dicciones, aquí está. En las dicciones podemos ver, por ejemplo, una muy interesante. En algún momento, cuando habla con la señora Lisca, Alfredo dice, mucha gente hace lo mismo. De alguna forma, me parece que esta dicción es importante porque podemos leerla como la conciencia del personaje de que el armario es una dimensión que lo sobrepasa individualmente. Y creo que a veces como individuos llegamos a olvidar que es en efecto un fenómeno que nos sobrepasa. Y también es importante decir que existen los microarmarios, ¿no? Que existen los armarios selectivos en los que uno, incluso como persona abierta, como persona queer, ha decidido mantenerse, ¿no? Por comodidad, por miedo,
por convivir, ¿no? Estos microarmarios de los que hablo es cuando deliberadamente decides no decírselo a tu familia, no decirlo en tu trabajo. Y el personaje de Copy vive esos microarmarios, ¿no? En primer momento, con la familia. Julio era más que un amigo, pero no podía decírselo a la madre, una madre católica, una madre creyente, una madre latinoamericana. Como mi madre, por ejemplo, también fue muy complicado que ella lo entendiera. Tampoco podía decirse a los colegas de colegio. Finalmente la madre de Julio decía que eran cosas de muchachos, ¿no? Que se encerraban a estudiar, que no se divertían y que ya era hora de que se dieran con muchachas. Ese mismo comentario me hizo mi madre cuando tenía como 16 años. Pero yo no salí con muchachas, al menos no como novias, pero sí como amigas, ¿no? También Alfredo dice que siente asco. Hay un personaje que es importante dentro del texto, pero no lo quiero abordar demasiado, porque hubiera sido muchísimo más largo esto, que es el profesor. Es un profesor de música que dice que es francés y es homosexual también. Es un hombre mayor. Para mí representaría este actante de el hombre homosexual mayor, que si bien tiene definido su deseo, también tiene que ser parte del armario. Finalmente, el profesor es vituperado de alguna forma por Alfredo, ¿no? Alfredo se siente amenazado por el profesor y le llega a decir que no es lo que él cree, que él no es homosexual. Y finalmente sí lo era, pero no podía aceptarlo. En el texto tiene mucho que perder si lo vemos de alguna forma, ¿no? Ahora, algo que también quiero comentar es el personaje del padre de Alfredo. El personaje del padre es importante porque si bien estamos hablando de una sociedad patriarcal, la Argentina de mitades del siglo XX, es muy interesante cómo Copí nos muestra a un padre ausente, el cual cuando llega a ver a su hijo, lo único que le exige es que trabaje, trabaje, trabaje y trabaje. Es decir, cuando Alfredo comienza a hablar con él de su malestar, le dice que se siente como si estuviera muerto, que un buen día se despertó en Buenos Aires y se dio cuenta de que todo estaba muerto a su alrededor. El padre lo único que le dice es que tiene que hacerse responsable, que debería buscar una novia, que debe trabajar, que él no tuvo las ventajas que él sí. Y esas dicciones del padre me parecen importantes, porque finalmente creo que es una de las exigencias que como personas queer nos ha atormentado toda la vida, ¿no? Esos sistemas productivos patriarcales en los que nuestras sociedades se ingieren. Que trabajemos. Trabaja. Pero el padre está ausente. Y es solamente en esa conversación en la que él intenta hablar con él y no lo logra. No logra ser escuchado por su propio padre. Como a veces nosotros hemos intentado hablar con nuestras sociedades y tampoco hemos sido escuchados. Y bueno, allá afuera la garabía de la vida y yo aquí adentro hablando de armarios. Dicotomías adentro y afuera. Ahora bien, para ir cerrando la labor, hay muchas emociones dentro del texto que es importante comentar porque son caracterizadoras o porque son parte de la diégesis teatral o porque también son acciones dentro del texto. El miedo es una emoción, es una caracterización que yo encontré que también está relacionada al armario. En algún momento la señora Lisca le comenta a Alfredo que ella tiene miedo y que si él siente el mismo miedo que ella. Él le dice que sí, que siente el mismo miedo, pero lo dudo. Finalmente la señora Lisca es una mujer heterosexual que tuvo a su hija y si bien no ama a Susana y la tuvo simplemente
por el orgullo de tener una hija sola. No es el mismo miedo. Finalmente el miedo es una emoción humana y todos lo sentimos. Es un indicador, es una señal. Pero ¿es necesario que sintamos miedo? Bueno, finalmente, creo que es importante que no olvidemos que los prejuicios que tuvieron sobre nosotros no deben ser olvidados, pero creo que es importante que ya no tengan ese poder, ese terrorismo que nos hizo callar nuestras voces. Finalmente, el odio y la expresión no son naturales. Vamos a cerrar aquí. Este es el armario. Y este es mi armario, abierto. Y no quiero regresar ahí. Así como Alfredo. Tal vez quiso salir de él y nunca logró conseguirlo porque su salida fue el vituperio. Su salida fue la estigmatización, la discriminación. Y finalmente el personaje de Copí muere. Muere atropellado en la vergüenza. Invito a que todos hagamos de los armarios, porque solamente es esto. Es una construcción. Y como construcción se puede abandonar. Gracias.